Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Hoy queremos subrayar y estudiar en nuestro curso bíblico sobre el versículo 24 de este capítulo 3. Recordemos que en este capítulo 3 tenemos primero la presentación de los hijos de David nacidos en Hebrón. Luego tenemos desde el versículo 6 hasta el versículo 11, Abner que quiere el poder sobre Israel. Nosotros ya hemos reflexionado bastante. Abner era el de confianza del rey Saúl. Eran primos ellos, Abner y Saúl. Y ahora Abner le había puesto como rey a su sobrino, es decir, aquí el que asume el poder en ese momento es Isboset, ¿se acuerdan? Entonces él asume el poder, pero luego Abner lo estaba utilizando simplemente como pantalla, o sea, es un títere en manos de Abner. Pero claro, por otra parte, Abner entonces sería nada más y nada menos que el mismo tío segundo, en este caso, de Isboset. Isboset era hijo de Saúl. Y bueno, después ya hay algunos problemitas. Abner que se acuesta, dice, con la concubina del rey, es decir, de Saúl. Saúl ya había muerto. Pero todo esto demostraba no tanto desde un aspecto moral, sino que sobre todo desde un aspecto del poder. Cuando Abner entonces se hace cargo o tiene posibilidades de ingresar y detener a las mujeres del rey, esto significa que el que ostenta el poder es esa persona. Esto mismo después sucederá también, más adelante lo veremos y lo estudiaremos con David, cuando Absalón, su hijo, dice que sube incluso a la terraza del palacio, lo expulsa a su propio padre, lo persigue, y él dice que después se acuesta frente a todos, dice, en la terraza con las concubinas del rey. Esto es para demostrar, mala o mandago a veces, sabe la mandaje. Entonces yo me hago cargo del poder. Y esto es lo que Abner estaba haciendo también aquí con Isboset. Pero después, por esta razón, ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre?, le dice Isboset a Abner. Y Abner por eso se indigna con la pregunta de Isboset y replicó: ¿por qué me tratas como si fuera un perro de Judá? Hasta hoy solo mostré lealtad por la casa de tu padre Saúl, sus hermanos y sus amigos, y no quise entregarte en manos de David. Y ahora me quieres regañar por causa de esa mujer. Y así continúa. Pero en el fondo, lo que Abner está queriendo aquí es tener el poder. Él es el que está mandando. Pero hoy se ainda y le fácil páginas buena. Porque en esa primera confrontación con Joab, con Asael, después Asael muere y justamente Abner es el que lo mata, y su hermano Abisai, estos tres son hermanos, hijos
de la hermana, nada más y nada menos que de David. Estos tres están sirviendo y están luchando a favor de su tío David. Bueno, entonces estamos siguiendo con esta historia tan interesante. Abner, una vez que se enoja con Isboset, él ahora va directamente a aliarse con el rey David. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora nosotros ya encontramos en todo este diálogo, cuando él habla con David, que quiere entregarle el poder, y le dice, luego primero va junto a los ancianos. Abner había hablado con los ancianos de Israel. Hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Pues bien, ahora es el momento de actuar. Porque Yahvé dijo de David, por medio de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y del poder de todos sus enemigos. Abner también habló a los de Benjamín. Después se fue a Hebrón a comunicar a David todo lo que Israel y la casa de Benjamín habían acordado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. El Señor nos revela algo sumamente importante, y es que Dios tiene en cuenta todo. Da a cada uno según su capacidad, confía la cantidad de talentos a cada uno según su capacidad y nos invita a que podamos hacer fructificar ese regalo. Y en la lógica del reino el Señor nos enseña que el que guarda, el que se guarda, pierde, y lo pierde todo. Pero aquel que más regala su vida, más la vive y la vive en plenitud. Qué importante es descubrir que el Señor nos confía una misión que pensó exclusivamente para nosotros desde la eternidad y nos invita a compartir, a dar con generosidad nuestra vida, nuestros talentos, nuestros bienes, nuestros carismas. Y en la medida en que más nos damos en esta lógica del reino, más nos confía el Señor por ser fieles a ese encargo que Él nos hizo. Y esa fidelidad a Dios pasa por la generosidad, por el compromiso de cumplir con ese encargo, esa misión que Él nos confió. Pasa por vivir ese misterio de donarse, de ser instrumento para que también el otro pueda encontrarse con Dios. Si a pesar de nuestras dificultades y de las tentaciones, nos mantenemos fieles a trabajar en esta obra, el día de la recompensa prometida por Dios va a llegar para nosotros. Y el Señor finalmente podrá pronunciar para nosotros lo que tanto ansía decirnos. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, ya que respondiste fielmente en lo mucho, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Cada santo que entra al cielo escucha esta palabra bendita, este saludo de bienvenida que recibe de Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la gracia de tener un corazón que siempre trabaje en la tierra con el anhelo de poder escuchar estas palabras el día que nos toque encontrarnos cara a cara con Él. Desde el principio, cuando Dios te pensó, quiso regalarte un hermoso plan de amor.
su llamado. Él quiere que se cumpla en ti su plan de amor, para que al verte cara a cara pueda expresar a viva voz: servidor bueno y fiel, ya que respondiste siendo fiel, ven, entra a tu casa a gozar con tu Señor, y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. No guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que celebramos la cátedra de San Pedro Apóstol. Upeiseína pe tendota oñemoía peñandene nonde tenondeguá, quiere decir eso, ¿verdad? Del que se pone al frente. O esa caña de Ina Peñanderape. ¿Pero por qué? Porque justamente nosotros le llamamos, ¿verdad?, el vicario de Cristo. Entonces Pedro apacienta a mis corderos y le deja en manos de Pedro el camino que nosotros como cristianos tenemos que seguir, la secuela Christi. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. A los sacerdotes en esta comunidad, yo, sacerdote como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, les exhorto: sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. Así continúa, queridos hermanos. Pedro se presenta, ¿verdad?, como el papá, como el pastor, como el alter Christi. Todos nosotros somos alter Christi, otros Cristos. Ñandela ñemos en ondearán, si yo soy papá, si yo soy mamá, si yo soy un empresario, si yo soy un sacerdote, soy un obispo, soy el papa, erea. Todos los que tenemos una responsabilidad hoy
queridos hermanos, tenemos que entender que esta fiesta, al recordar a Pedro, estamos mirando simplemente una de las funciones esenciales y fundamentales que Dios, que el Señor, que Jesús deja en la responsabilidad de Pedro. Le responsabiliza a Pedro. Por eso nosotros le llamamos el vicario. Y nos dice cómo tenemos que hacer, ¿verdad? Dice, sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo. Primera cosa hoy, de familia, vos sos pastor de tu familia. Vos sos un empresario, tenés no sé cuántos empleados, vos sos pastor de tu rebaño. Vos sos obispo, eres colán de diócesis. Y cuán mámalo y colán de diócesis. Algunos cuando allí que vienen y colán de diócesis. No, pero igual se puede si se quiere. El pastor, es decir, el sacerdote, el párroco, algunos no sé, no correo, oficinista, ¿verdad? Y entonces todo esto el Señor nos dice, sean pastores solícitos, gobernándolo no a la fuerza, oye, ahí pea, no a la fuerza, no como papá, Argel, sin tarazo que pegamos, no, y vos es el primer ejemplo, estar presente, amar, querer, estar con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, ¿verdad? Caminen juntos, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad. Generosidad, ser generosos con la vida, ser generosos con aquello que el Señor nos ha regalado. Que la bendición de Dios, por intercesión de San Pedro, hoy en esta cátedra de Pedro, nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 3 del segundo libro de Samuel, en el versículo 25, ¿verdad? Que dice, tú conoces bien a Abner, hijo de Ner, seguramente ha venido a engañarte, a averiguar tus movimientos y a descubrir todo lo que hace. Es decir, Joab, decíamos desde el versículo 24, que tal vez puede ser un letradito, porque hasta ahora siempre se mostró de esta manera. Como también a Isboset lo estaba utilizando, le pone al frente, es hijo de Saúl, es como decir, aquí continúa la dinastía, es un hijo de Saúl, a pesar de que yo soy jefe del ejército, entonces por ahí puede ser que haya cierta desconfianza también. Los que eran más leales a Saúl, por ahí se enojaban y no respetaban a Abner del todo. Entonces prefiere ponerlo al comienzo a Isboset. Pero después, poco a poco, él va demostrando y dice que se abre la mandaina, porque se abre la cosa de todo el ejército se da cuenta que le responde. A Isboset, en todo caso, luego ya se le está viendo simplemente como un títere ahí, como una pantalla, no mandáis más de nada, la lleva. Entonces Isboset hoy viaja de aquí para allá simplemente, ¿verdad? Y no hace gran cosa, ¿verdad? Porque hay otro, el poder detrás del poder. Y entonces, en este contexto histórico tenemos que mirar que David, también aquí, él, más adelante, vamos a ver eso, pero sobre todo en el libro de los Reyes, él ordena un censo. Ordenar un censo, queridos amigos, en ese momento, en ese tiempo, en la Biblia, significaba se agüerovia formal, la lleva se ayegüerovia en todo caso sería. Ayegüerovia formal. ¿Ayegüerovia de qué cosa?
del ejército que tengo, de la gente que tengo a mi disposición. Es decir, confío en mis fuerzas humanas, ¿verdad? Y esto es un poco lo que más o menos podemos entender, ese poder militar que yo tengo, porque ya por una parte, esa primera lucha fratricida entre Judá y las otras tribus de Israel, ellos habían vencido voy para allá. Incluso es ahí donde este muchacho, Asael, que es muy imprudente, incluso se le describe luego como una persona, Nambreo, que era, dice, veloz como un ciervo salvaje, dice ahí en el capítulo 2, en el versículo 17 en adelante. Después 18, allí estaban los tres hijos de Sarvía, Joab, Abisai y Asael. Asael que corría tan veloz como un ciervo salvaje. Y bueno, es decir, todas estas cosas nos dan a entender que confiamos en nuestras fuerzas. Se las lleva Lea. Entonces, aquí Joab también le quiere dar a entender a David. Va, y David le ya vos que sos una persona que hasta ahora siempre hiciste bien las cosas, ¿cómo es que vas a caer en la trampa de este Abner? Pe Abner ya pueden hacer una confía y supe Abner. Ese tipo nos va a traicionar. Y recordemos que él tiene la fuerza, hasta ahora ya le conquistó a Isboshet, han ganado Maoi, Isboshet, han traicionado a Maoi Isboshet. Así como le traicionó de cierta manera en ese pacto, cuando está con Isboshet, porque se acuerdan que aquí no era tanto el problema de moralidad el hecho de que Abner se haya acostado con, ¿cómo se llamaba la concubina? Rispa era la concubina del rey Saúl. Abner se acuesta, dice, con esta mujer, pero simplemente es para decir, no desde el sentido moral, sino desde el sentido del poder. A veces la mandada, entonces decidida. O sea, él decide, ¿entienden? Él decide. Está en lugar del rey. Isboshet, algo la reina, pero sin embargo, no pasa nada. A ver, la otra posición, ¿no? Le llama al orden y le dice, eso no está bien, va, eres de ella, bobea. A Pepe tú ya, hoy, ¿cómo la iba? Yo no iré más aquí. Entonces, es una traición en realidad lo que está haciendo aquí Abner. Le está traicionando a alguien que él mismo había puesto. Entonces quiere decir que es como íntimo, que ve como un títere para después él hacer lo que él quería. Isboshet dice no podía hacer nada. Y hoy en ese versículo 11, Isboshet no pudo replicar a Abner ni una palabra porque le temía a Abner. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Me consume la ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad.
por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no,
contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 26. Después de dejar a David y sin que David lo supiera, Joab envió emisarios tras Abner que lo hicieran volver desde el pozo de Sira. Estábamos diciendo que aquí Joab actuó sin el permiso del rey. Esto lo tenemos que dejar bien claro y esto es lo que el autor sagrado quiere dejar bien claro. Porque David hizo un pacto con Abner. Y recordemos que David siempre hace bien las cosas. Él tiene sus criterios, tiene una experiencia muy grande también sobre el ejército, sobre la lucha, en fin. Ahora, Abner, para ser asesinado, ¿verdad? Ser asesinado, es llamado por Joab. Joab es el que le hace volver. Seguramente le dice, vino para engañarte, apenas se gusta y estoy desconfiado. Y entonces habló todo con David, estoy desconfiado y después se va. Y sin que David lo supiera, eso también está bien subrayado por el autor sagrado, David Abenoicuay, porque David se le presenta como una persona fiel, siempre. Incluso con su enemigo, imagínense, Aquís, que era filisteo, rey de los filisteos, nunca le traicionó, nunca, incluso Aquís le puso como jefe de su guardia, imagínense, personal. Entre comillas, digamos, filisteo, enemigo acérrimo. David que le había matado a Goliat, que todos se tendrían que poner en contra y le hubiesen hecho la guerra ahí mismo. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque David muestra mucha lealtad. Una vez que te di mi palabra será, hijo de David, te haya sellado. Entonces, estas son las famosas promesas que nosotros hacemos. Este es un libro político para políticos, por eso yo digo. Si vamos a decir, vamos a gobernar para todos, vamos a gobernar para hacer
que se hagan bien las cosas. Entonces quiere decir que tenemos que ser leales a lo que nosotros prometemos. Mápicola ya hebra. Yo ya le dije anteriormente que estaba circulando un video en el cual, y así de propia, ya pubea. A veces porque está todo grabado, está todo ahí. Vamos a bajar el precio del combustible. 3 veces más el combustible. Vamos a tener la canasta familiar mucho más barata donde todos nuestros productores puedan vender su producto. Esta vende más la contrabando, vende más todas las cosas de la canasta familiar. La asado miánica tuvimos ya, muy invaitente. O sea, te muestro, o sea, no hay ni RI en esto. Y la gente no tiene razón cuando dice eso, ¿verdad? Y nosotros seguimos, no nos incumben, no nos hace cosquilleo, seguimos igualitos. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Eso es traición. Aupean hoy a ver la ñanembo ego libro coin. Ya gendujan guaisa, ya esa guaisa, ya esa cuamina. Y tenemos tiempo de conversión, porque siempre esto no es simplemente meter el dedo en la llaga, sino que ñamoinguea lleva en la llaga, ¡ay! Ya está, porque así ñande la ñajenduco ambaeco. Pero upearire ñamoinguea ñanea, porque tú ves allá por la famosa, entonces, metanoia. Veis, griego veis, conversión. Volver aquí, cambiar, tener, palabra, tener palabra de lo que decimos. Porque eso es justamente lo que nosotros vemos con David. David tiene palabra. Entonces le dijo a Abner, tranquilo, yo a tu yapato y vamos a unificar el reino y vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Ya sea. Y Abner se va con esa promesa, ¿verdad? Pero sin embargo Joab no confía. Dijimos también, ciertamente, que Joab no confía. ¿Por qué? Y porque le conoce también a Abner, que es un ñereí, ¿verdad? Que es un ñereí. ¿De cuántas veces le pone a Isbosheth como presidente? O sea, le pone como jefe, le pone como el rey. Pero sin embargo es un títere, ¿verdad? Porque el poder verdadero está detrás de ese poder. Entonces, simplemente hace lo que los otros le dicen. Y como los otros le dictan. O sea que es un dictado. Le trae el telón, y entonces los otros ya ponen. Ya ponen. Firme ese porque tenemos que pagar más a nuestra gente para que voten por nosotros. Decreto, firma, sello, adelante. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Somos gente sin palabra. O en síntesis, somos el pastorcito mentiroso. ¿Por qué? ¿Y por qué? Prometemos algo y después no hacemos lo que tenemos que hacer. Y entonces, miren, movido por la venganza y la ambición. La ambición también es porque Joab, si Abner viene, entra, él tiene más gente. Por ahí David, el rey, dice, bueno, ya, dale Abner, ya que venías el pacto, vos siempre estuviste al frente del ejército, confío en vos como confía David, y te pongo como el jefe. Entonces Joab es en bruta madre. Entonces esa es la ambición. Ese también es el peligro para Joab. O por lo menos él tiene eso en su cabecita. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esa tarde de 1273, Margarita, fiel a su costumbre, tejía con sus criadas unos chales que repartiría al día siguiente entre varias mujeres pobres de la cercana población de Palazzi, cuando entró jadeando al aposento el lebrel que nunca desamparaba a su amante, quien había salido muy temprano a visitar algunas de sus propiedades. Y sin darse ningún respiro comenzó a alar el borde del vestido de Margarita, mientras gañía lastimeramente, e iba hasta la puerta
y volvía a tirar del ruedo de la falda de su ama, que alarmada por la insistencia del can, lo siguió hacia las profundidades del bosque de Petrignano, hasta que el perro se detuvo en una hojarasca que había junto a un roble y comenzó a escarbar desesperadamente, dejando al descubierto el cadáver de Guillermo de Pécora, padre de su hijo, al que unos asaltantes habían asesinado. Desolada lloró durante un buen rato y luego de rodillas le pidió perdón a Dios, porque entendió que su muerte era la señal divina que esperaba desde hacía tiempo para recomponer su vida manchada por el amancebamiento que sostenía desde hacía 9 años con el acaudalado noble feudal. Margarita, nacida en Laviano, Italia, en 1247, era hija de un agricultor toscano llamado Tancredo de Bartolomei, quien al fallecer su piadosa esposa volvió a casarse y entonces la áspera madrastra la emprendió contra ella, que apenas contaba 8 añitos, y le hacía la vida imposible, por lo que la atemorizada niña se escabullía frecuentemente y se refugiaba en las casas de sus mejores amigas, con las que aprendió el arte de la coquetería. Y cuando cumplió 17 años, Guillermo de Pécora, el marqués de Montepulciano, seducido por su exquisita belleza y su encanto natural, comenzó a cortejarla con espléndidos regalos y promesas de amor eterno, a las que la oprimida Margarita sucumbió y se fue a vivir con él en el opulento castillo de Montepulciano, rodeada de locos y criados cuya misión era satisfacer todos sus caprichos. No obstante, Margarita era infeliz, porque su condición de concubina reñía con los principios cristianos que su piadosa madre le había inculcado, y por eso trataba de expiar sus culpas, distribuyendo a manos llenas dinero y bienes entre los pobres, los ancianos, los huérfanos, y protegiendo con especial celo a las mujeres abandonadas u oprimidas. Aún así, Margarita era la comidilla de las comadres y blanco de los ataques de algunos sacerdotes que la acusaban de ser un mal ejemplo para las jóvenes del feudo, y como la maledicencia era su tortura, le pedía constante al marqués que se casara con ella. Mas él, a pesar de que era un hombre excelente y estaba profundamente enamorado, siempre aplazaba su decisión. Esa obstinada negativa de Guillermo de Pécora hería profundamente a Margarita y le alimentaba su pertinaz idea de abandonarlo, pero tuvo que desistir cuando nació su hijo. Por eso, tras el asesinato de su amante, le prometió al Señor que desde ese momento solo le pertenecería a él, y para hacer realidad su juramento, le devolvió a la familia del marqués sus bienes, alhajas y todos sus vestidos. Vistió un tosco sayal, tomó a su hijo y descalza emprendió el camino de su conversión, cuya primera parada fue el hogar paterno, en el que su padre y su madrastra le negaron el perdón y la acogida. Sin saber qué hacer, se sentó bajo un árbol y de pronto escuchó una voz que le ordenaba presentarse ante los franciscanos de Cortona, lo cual hizo con presteza, y allí la recibió el padre Giunta Bebegnati, que en el acto se convirtió en su protector, director espiritual y además fue su biógrafo. Y de la mano de este sacerdote comenzó un ardoroso apostolado con las mujeres desamparadas, asistía a las parturientas, promulgaba la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al cabo de 3 años, en 1276, adoptó el nombre de Margarita de Cortona y fue aceptada en la orden de los frailes menores franciscanos. Con la ayuda de otras monjas que se unieron en su voluntariado, fundó la Congregación de las Hermanas Pobrecitas y abrió en 1286 un hospital que al mismo tiempo era su convento, para atender a todos los desvalidos, pero muy especialmente a las madres en trance de parto. Así, Santa Margarita de Cortona se convirtió en el ángel de la guarda de la ciudad de Cortona, y la fama de su misericordia, de su santidad y del don de sanación atrajo a peregrinos y enfermos de toda Italia, que siempre recibían su consuelo, su consejo y la salud. Precisamente su salud, minada por su extenuante trabajo y por la rigurosa disciplina que se impuso, ayuno permanente, penitencia constante, poco sueño y demasiada oración, Santa Margarita de Cortona se retiró a una casucha junto a la iglesia de San Basilio, templo que ella misma reconstruyó, y allí murió apaciblemente el 22 de febrero de 1297. Fue canonizada en 1728 por el Papa Benedicto XIII.
Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Margarita de Cortona que nos ayude a enmendar nuestras vidas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito.
más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 3. Qué lindo, a mí me encanta, porque este libro es un libro político. Añeco te veñan de ave, ña formal añan de político cuera, ña monguetala político cuera andie lleva. Y sobre todo reflexionar de estos elementos y de estos valores que nos presenta la Biblia. Así es que nosotros decimos que somos verdaderamente cristianos, ¿verdad? Lastimosamente muchas veces es mucho más fácil ir a esta secta donde todo es lindo. Y mira, ya de plata, ya de bendecigua, uy, todo va adelante y todo va bien, todo va bien. Ya por amor llevé cualquier virore y todo va bien, todo va bien. Entonces, estamos inventando religiones de acuerdo a nuestro provecho, de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa. Y por eso decíamos al concluir el bloque anterior que Dios en realidad es el único juez de nuestras acciones. Entonces, al Dios, la Biblia utiliza la palabra el Dios vengador, ¿verdad? El Dios vengador. Pero no tenemos que entender tanto como muchas veces nosotros podemos pensar, es un Dios malo, es un Dios castigador, es un Dios de la venganza, sino que simplemente nos quiere enseñar que a Dios le pertenece el juicio, es Dios el que juzga. Y eso lo encontramos después en el Nuevo Testamento también. Jesús vuelve a insistir, ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? Entonces, si vos le querés sacar, dice, la paja que tiene ahí en su ojo, primero vos quítate la viga que tenés en tu ojo para que después puedas ver mejor y sacar esa pelusa que tiene en su ojo. Bueno, es vende viga, de cómo vende de esa pared. Yo, queridos amigos, esto es importante. Si queremos hacer bien las cosas, el asunto es que parece que seguimos siempre en lo mismo, ¿verdad? Eso que dijimos anteriormente, que el poder corrompe verdaderamente y entonces no queremos perder nuestras posiciones, esa posición que adquirimos, queremos seguir en lo mismo. Y sin embargo, en ciertos lugares son muy interesantes cuando te dicen, no, aquí la renovación es el cambio, ¿verdad? Es el cambio que es muy importante para que nosotros podamos llevar adelante toda una institución. Y otro elemento, queridos amigos, es muy importante, que es el perdón. Esa es otra enseñanza de este versículo 27 que estamos nosotros viendo. El perdón es mucho más poderoso que la venganza. Mucho más poderoso que la venganza. Entonces,
Aunque Abner había sido enemigo de David, el rey lo honró después, ¿verdad? Porque él no lo mandó matar, pero lo va a honrar a pesar de que aquí lo están matando. Pues vea ya está más adelante, porque David, a pesar de todo lo que pudo haber sufrido, mira que Abner le perseguía con Saúl, le querían matar a David, y ahí viene el perdón. A pesar de todo, le recibe, le ofrece un banquete, hacen un pacto. Vamos a buscar, algo tenemos que hacer. Como se suele decir, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva para muchas cosas, queridos amigos. Necesitamos. Entonces, aplicaciones así bien directas es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida también, ¿verdad? En medio de nosotros, este versículo 27. Sepamos que la venganza jamás nos traerá la paz. Entonces solo va a perpetuar el odio, ¿verdad? Y la desconfianza entre nosotros. Y todo esto nos lleva simplemente al sufrimiento. Y cada uno de nosotros tiene que confiar más y aferrarse también en Dios y saber que es Dios, ¿verdad?, el que juzga. Pero eso no quiere decir que si Dios juzga vamos a dejar todo, ¿verdad?, y no vamos a hacer nada. No, y tenemos que decir las cosas que no están bien. Y los que estamos haciendo el mal y nos estamos atrincherando y agarrando al poder para utilizar de acuerdo a nuestro provecho, entonces también tenemos que confiar y darnos cuenta un poco en la justicia de Dios. Si nosotros no tenemos la justicia de Dios en nuestra vida y no pensamos desde ahí, ciertamente que seguiremos siendo muy egoístas y nos vamos a encerrar en nosotros mismos. Y por último, ¿verdad, queridos amigos? Antes de despedirnos, el perdón. El perdón es esencial. David aquí de cierta manera le está perdonando, le está dando la posibilidad. Y no como Joab, que tiene miedo. Él tiene miedo de perder su poder. Tiene miedo de que David le cambie, que sea cambiado. Pero a suponente más, a ver, cambia más ella a 100 por hora. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.